Hola, hoy vamos a repasar las fuentes de información. Cuando realizamos una investigación, ya sea para un trabajo de la universidad, para realizar nuestro trabajo fin de grado, nuestro TFM o una investigación comercial, deberemos recurrir a diferentes fuentes. Ahora bien, ¿sirve cualquier fuente? ¿Son todas útiles? A ese y a otros temas daremos respuesta en esta presentación. Vamos a hablar de los tipos de fuentes de información que existen. Vamos a intentar conocer cuáles son los requisitos que deben cumplir las fuentes de información. Hablaremos brevemente de fuentes de información primarias, fuentes de información secundarias y nos detendremos más detalladamente en estas últimas. Finalmente diremos cuál es su utilidad. Las fuentes de información pueden ser de dos tipos, fuentes de información primarias y fuentes de información secundarias. A su vez, las primarias son cualitativas o cuantitativas y las secundarias pueden ser internas o externas. ¿Qué requisitos tenemos que exigirle a una fuente de información? En primer lugar, fiabilidad. Fiabilidad en tres aspectos: por su fuente de origen, por su tratamiento y por su representatividad. Por ejemplo, ¿me puedo fiar yo de un informe que haya hecho el Instituto Nacional de Estadística? Pues sí, porque el origen de esa información la ha elaborado un organismo que se dedica precisamente a recopilar ese tipo de información. ¿Cómo ha tratado esa información? ¿Qué análisis ha hecho? Y además, ¿esos datos que ha recogido esa fuente son representativos de la población a la que se quiere estudiar? En este caso, diremos que también, porque el INE realiza sus estadísticas con muestras de individuos muy grandes que representan a toda la población del territorio español. Además, deberemos exigir homogeneidad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que las variables que utilicen sean las mismas y que los criterios para su elaboración también sean las mismas. Es tan sencillo como cuando íbamos al colegio que nos decían que no podíamos sumar manzanas con pesetas, todo en la misma unidad. Una fuente de información también tiene que ser actual. ¿Actual en qué sentido? Lo más cercana al momento que nosotros queremos hacer nuestro informe es más actual. Ahora bien, no siempre tendremos información del último mes y del último año. Por ejemplo, si quiero saber datos del desempleo, tengo que tener en cuenta que el INE publica su estadística cada trimestre. También una fuente de información tiene que ser pertinente, es decir, me puedo encontrar con un informe que sea fiable, que sea homogéneo, que sea actual, pero que no me sirva para la investigación que yo tengo que realizar, por tanto, no deberé utilizarlo. Una cuestión importante es cuando tenemos una fuente que es antigua pero es básica, también debemos utilizarla. Las fuentes de información primarias son aquellas que se obtienen por primera vez para nuestro trabajo de investigación. Esto es así, bien porque no he encontrado fuentes ya publicadas actuales, pertinentes, homogéneas o fiables, o bien porque yo quiero ahondar más en el comportamiento, por ejemplo, de los consumidores. Esas fuentes se pueden dividir en cualitativas y en cuantitativas. Dejaremos esta información para la siguiente presentación y hoy vamos a centrarnos más en las fuentes secundarias. ¿Qué llamamos a fuentes secundarias? Bueno, pues a todas aquellas que ya están a nuestra disposición cuando vamos a realizar nuestro trabajo de investigación. Esas fuentes de información a su vez pueden ser internas, por ejemplo, las que yo tengo de mi propia empresa cuando voy a hacer un nuevo informe. Y también pueden ser externas, que serán aquellas que han publicado otros organismos, otros autores, etc. Empezando por las fuentes de información internas, las puedo encontrar en cualquiera de los departamentos funcionales de la empresa, por ejemplo, en el departamento comercial, en el departamento de recursos humanos, en producción. Así podré tener datos sobre las ventas del último trimestre, los datos contables de los estados contables de la empresa de varios años, datos del personal o del proceso de producción y otros datos generales de la empresa. Asimismo, en la propia web de una empresa puedo encontrar bastante información. Y también podré tener información de otras investigaciones que mi empresa haya hecho con anterioridad. En cuanto a las fuentes secundarias que proceden de organismos públicos, los hay muy diversos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, que, como ya hemos mencionado anteriormente, recopila todos los informes estadísticos de nuestro país. El Banco de España, que nos da informes sobre empresas, política monetaria, tasa de inflación, etc.
El ICEX, Instituto de Comercio Exterior. En él podemos encontrar mucha información sobre países donde exportar nuestros productos, guías y estudios de mercado de producto y país. Por ejemplo, si me quiero ir a Estados Unidos a exportar o vender allí mis vinos, puedo buscar si hay en el ICEX un informe sobre el mercado de Estados Unidos y el mercado del vino. También puedo encontrar información en los distintos ministerios, en el Centro de Investigaciones Sociológicas o las que publican las comunidades autónomas. En concreto, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tenemos el Centro Regional de Estadística, que asume las mismas funciones que el INE, pero a nivel regional, y así en cada una de nuestras comunidades autónomas. O a veces también en las entidades locales. Los ayuntamientos también tienen información que nos puede interesar. Si bien cuando necesitemos información sobre la Unión Europea, el Instituto de Estadística es Eurostat. Ahí podremos encontrar todas las estadísticas relativas a la Unión Europea y a sus países. Y finalmente en organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Publican informes a nivel global que nos pueden servir muchísimas veces. En cuanto a fuentes de información de organismos privados, las hay muy variadas. Por ejemplo, bases de datos empresariales. En este caso, la universidad tiene suscripción con bases de datos empresariales donde podéis acceder a informes de empresas, sus balances, sus cuentas anuales, sus ratios financieros, informes de todo el sector. Asimismo, será interesante los anuarios de comercio, libros blancos, paneles de datos, etc. Tener en cuenta que, por ejemplo, las asociaciones sectoriales publican mucha información sobre su sector. Finalmente, tenemos lo que llamamos publicaciones especializadas. En este caso, y a modo de ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, podemos acudir, por ejemplo, a revistas como Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, Distribución y Consumo, Alimarket, Papeles de Economía Española, Cuadernos de Turismo, etc. Todas estas revistas no son de acceso libre, algunas sí y otras no. No obstante, con la suscripción de la biblioteca de la universidad tendréis acceso a la mayoría de ellas. Finalmente, hay que destacar para qué pueden servirnos estas fuentes de información secundaria. Bien, en primer lugar, cuando tengo que hacer una investigación y no tengo muy claro cuál es el problema que quiero resolver, me puede ayudar leer otros informes y otros trabajos de otros autores a identificar mejor el problema de investigación. También nos puede ayudar, por supuesto, a comprender mejor los problemas que tenemos que estudiar y a diseñar mi propia investigación. Si yo he leído que varios autores han abordado un problema con un enfoque X, quizás me sirva eso para diseñar yo mi propia investigación. Y efectivamente, cuando utilizo fuentes de información primaria, porque yo recopilo mis propios datos, por ejemplo a través de una encuesta, a la hora de interpretar los resultados, me puede servir mucho ver qué es lo que han hecho otros autores y estudiar si mis resultados son acordes a lo que han dicho otros o se alejan mucho de ellos. Finalmente, y como consideración importante, os recomiendo tomar nota de todas las fuentes que consultéis y no siempre buscar en la misma fuente, no buscar todo en la misma revista, ir a varias revistas, a varios autores y así tendréis más riqueza de información. Muchas gracias por vuestra atención.